Bienvenidos a Historias de Vida, el programa donde queremos escucharte y conocerte, porque entendemos que detrás de toda buena conversación hay una historia, una vida, y detrás de toda vida algo que aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Vida y hoy vamos a saltar directamente a nuestro invitado, así que bienvenido invitado. Hola a todos, hoy el invitado soy yo porque vamos a estar con Pau entrevistándonos unos a otros en estas 2 semanas que siguen, así que tengo miedo, no sé qué cosas me querrá preguntar ella a mí, y ella calculo que también debe tener miedo de las cosas que le voy a estar preguntando yo la semana que viene, pero sin más introducción, dejo que Pau me pregunte lo que quiere. Bien, para empezar, Martins, quiero empezar con el clásico que te puedas describir en 3 o 4 palabras, pero de una manera que tipo, cosas que no sepamos de vos. Bien, es complicado, o sea, le pregunto todas estas cosas a todo el mundo, o le preguntamos, ¿no? Pero no me las, ni me había preparado ni para contestar esto, la verdad, así que vamos a ver. A ver, en primer lugar diría crítico, ¿no? O sea, soy una persona que generalmente no se conforma con nada y entonces siempre está buscando, ¿no? Dónde están las fallas en las cosas, ¿no? Dónde hay algo que se puede intentar mejorar, ¿no? Entonces, en base a eso, me, me interesa, ¿no? Ver siempre, estar todo el tiempo analizando cómo funciona todo y para fin de darle las vueltas de tuerca a las cosas que son necesarias darle. Y otra cosa, que esta es una característica que no creo que quede bien o no creo que un cristiano mucho lo debería decir, pero en ciertas formas me considero una persona bastante escéptica, ¿no? En el sentido de, capaz que soy desconfiado de todo y la gente se tiene que ganar como mi confianza, por así decirlo. Es como que capaz que no es una defensiva, ¿no? Porque siempre me relaciono bien con todo el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo no es que me voy a abrir fácil con una persona, ¿no? Entonces, y tampoco me gusta, ¿no? Cuando me doy cuenta que, que alguien está hablando por hablar y no dice en serio lo que dice, entonces como que no conecto, ¿no? Tanto con esa persona porque no engancho, ¿no? Con esa postura más tan superficial, como que a veces considero como superficial de la forma en la que se maneja esa persona, ¿no? Y no, esa no es una característica muy positiva para un cristiano, ¿no? Pero bueno, uno lo puede intentar justificar como con el astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿no? Pero diría esas dos, crítico, escéptico, y para traer un poquito más positivo, una característica más positiva, diría, diría responsable, capaz. Responsable no en un sentido capaz de ordenado, ¿no? Porque siempre termina siendo todo a último momento, generalmente. Bastante procrastinador el chico. Pero yo tengo la postura de que si alguien me delega algo, eso tiene que ser hecho. Y, y entonces es hecho, ¿no? Aunque capaz que en el tiempo, por el hecho de que soy procrastinador, en el tiempo me pueden preguntar, ¿avanzaste algo? Y capaz que te digo que no, pero porque voy a avanzar todo a último momento. Entonces, en ese sentido, es como que soy responsable, pero me gusta como que capaz que demuestren la confianza y hasta la deadline o la fecha en la que, la responsabilidad que fue encargada tiene que ser entregada, por así decirlo, hasta que llegue esa fecha que como que no me estén encima, ¿no? Así que, no sé, creo que son cosas que tanto no se hablan, ¿no? Así que diría esas 3 características. Bien, y la verdad que se me ocurren como varias preguntas, pero en primer lugar quiero decir, doy fe acerca de lo responsable. Les cuento una pequeña
intimidad, por decirlo de alguna manera. Siempre, muchas veces nos reunimos con Martín para planear cosas y, por ejemplo, hoy yo ni sabía para qué nos estábamos reuniendo, pero Martín sí sabía. Así que sí, doy fe de eso. Y la pregunta que de todas las que se me fueron ocurriendo mientras te escuchaba, Martín, es con esta segunda característica que nos contabas, ¿no? ¿Cómo esa parte de tu carácter o de tu personalidad se ve reflejada en tu relación con Dios o en cómo llegaste a conocerlo y cómo te relacionas hoy en día? No sé si me expliqué muy bien con la pregunta, pero bueno, te la dejo a vos. La verdad que no, si me pongo a pensar, no creo que esta característica haya tenido que ver mucho con el momento en el que yo conocí a Dios, ¿no? Si querés, de eso hablamos un poquito más adelante, ¿no? Pero ahora me centro en contestar esto y en cierta forma esta característica fue la que me llevó a querer conocer a Dios más profundo, pero en un sentido de descubrir, ¿no? Y probar una y otra vez con distintas experiencias o también más allá de la experiencia, ¿no? Ir desarrollando una convicción firme en lo que Dios dice es verdad y que su carácter y su persona es confiable, ¿no? La confiabilidad, diría uno, de Dios y de la escritura, ¿no? Y eso es lo que te termina haciendo que uno quiera confiar más en él, el hecho de que él sea confiable. Pero al mismo tiempo, ¿no? Como Dios es tan vasto, se podría decir, ¿no? Hay cosas que uno nunca termina de descubrir y hay cosas que también es como que tenemos que enganchar, ¿no? Generalmente a veces tenemos como ideas sueltas de Dios. Y una cosa que me gusta y está muy relacionado con esto de ir descubriendo, pero desde una desconfianza capaz a veces, no de Dios, pero sí capaz de los mensajes o de las cosas que uno escucha, ¿no? De Dios. Y en base a eso es ir buscando cosas que capaz a simple vista hasta parecen contradictorias o que no tienen tanto sentido y en ir investigando te das cuenta que sí, que todo en la Biblia cierra, que todo en la persona de Dios cierra y que por eso también se puede confiar, ¿no? Y el hecho de capaz pasar por tiempos de dudas o pasar por tiempos de mucha incertidumbre, de procesos heavies o tristes incluso, ¿no? Y ver cómo uno, a pesar de las cosas que dije de cómo soy yo, uno siempre puede terminar confiando, ¿no? En ese Dios confiable y soberano que es bueno a pesar de todo y conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces, aunque a veces no lo entendamos, tenemos esta perspectiva, ¿no? De que al final todo va a cerrar. Y eso es lo que más confianza me genera. Bien, y de nuevo se me vienen muchas preguntas. Pero algo que me parecía como importante de lo que estabas diciendo y como que me empezaba a rondar esta idea en la cabeza, es de que muchas veces, como vos decías, todo en la persona de Dios cierra y todo lo que dice la Biblia también cierra, pero muchas veces en esta personalidad de Dios y lo que llegamos a conocer de Él a través de la palabra, a través de prédicas y demás, muchas veces choca con nosotros. Por ejemplo, no sé, Dios nos anima a amar a nuestros enemigos y muchas veces uno puede ser como más vengativo o más rencoroso y entonces mi personalidad choca con la de Dios, porque Dios es puro amor y es justo y me pide que yo ame a mis enemigos, ¿no? Entonces, con esto que vos decías y esta idea que se me venía a la cabeza, preguntarte qué es lo que vos encontrás que de tu personalidad por ahí choca con la de Dios y eso te hace crecer. Interesante la pregunta porque sí, viste, si uno se pone a pensar, lo que estoy diciendo, capaz lo que vengo compartiendo me muestra como
una persona desconfiada, ¿no? Y, y por más que uno entienda que el tener fe es ver algo y actuar y responder acorde a eso, ¿no? Pero por más que a veces Dios se me presenta y me dice, hay que hacer esto, ¿no? Es como que a veces por mi personalidad soy como medio quedado, ¿no? En un sentido de, hay tantas posibilidades o tantas cosas distintas que pueden llegar a pasar en que uno tiende a querer prever todo, ¿no? Querer controlar todo. Y una de las cosas que viene dando a mi cabeza que choca mucho es un pasaje en Eclesiastés que dice que el que espera el tiempo perfecto nunca va a sembrar y el que se queda mirando el viento nunca va a cosechar. Y eso tiene que ver, calculo, con una cosa que yo hago. Es como que por momentos siento que capaz estoy viendo mucho el viento, capaz estoy esperando el tiempo perfecto y no termino de dar ese paso de fe que Dios calculo que quiere que yo esté dando, ¿no? Y eso es como una de las cosas que más choca, ¿no? Digamos, de personalidad con lo que respecta a Dios, pero es como que igual siempre está impulsando y siempre es como que después uno, una vez que hace las cosas, dice, y la verdad que sí, esto Dios lo respaldó también, ¿no? Pero en un principio el que el cerebro haga clic, ¿no? Y de decir, vamos a dar este paso, es algo complicado a veces para mí. Y ahora sí, Martins, preguntarte con esto que vos decías como del clic y dar el paso y lo que compartías antes de llegar a conocer a Dios más profundamente, no solo por lo que te dicen, sino por lo que vos experimentás, es preguntarte cómo llegaste a conocer a Jesús, cómo fue ese proceso. Yo, la verdad que cuando miro hacia atrás y veo el momento capaz de mi conversión, digo, la verdad que capaz que en un principio Dios no cambió mucho, ¿no? Eh, Fui a la iglesia, como todos, vamos muchas veces con una necesidad, ¿no? En ese momento capaz era la necesidad de sanidad, ¿no? Y, o capaz que no tanto la necesidad de sanidad, sino la necesidad de paz en medio de la tormenta, ¿no? De que uno en principio puede decir que ver la enfermedad como una tormenta, ¿no? Pero, pero la verdad que es como que fui a la iglesia y ya estando ahí empezando, ya dije, y acá me voy a quedar porque esto es algo distinto que, que va más allá de uno, ¿no? Como que es algo que tiene sentido más allá de uno, ¿no? Y las cosas dejan de girar en torno a uno, ¿no? Y la verdad que yo ahí me quedé, fui conociendo a Dios de a poco, empecé a servir de a poco, y capaz que no cambió nada así de la noche para la mañana, ¿no? Sino que empezó el proceso, que es como entiendo la vida cristiana, ¿no? Y ese proceso fue avanzando y avanzando y avanzando hasta que llegó a un clímax y calculo que ese momento del clímax es como algo más importante que capaz que el momento en el que empecé a conocer a Dios, en mi caso particular, ¿no? Y es el hecho de, si al principio decía, ¿no? Esto de, fui a la iglesia con una necesidad capaz de sanidad, ¿no? Y en ese momento de clímax es que en una campaña voy lleno de expectativas de Dios va a sanar, Dios va a sanar, uno a veces se autoinfla y a veces también la gente que lo quiera o no, también le termina inflando el globo de expectativas de Dios tiene que hacer esto, Dios tiene que actuar de esta manera, ¿no? Y, y ese globo al final no se pinchó en la campaña, ¿no? Y pasó el tiempo y yo seguía frustrado hasta que
unos meses después escuché una palabra que, digamos, me marcó en serio, ¿no? Que es que a veces vemos cosas como enfermedades o como impedimentos, ¿no? Pero si no hay nada, si eso no impide que el propósito de Dios con tu vida se haga, Dios no lo ve así. Dios no lo ve como una enfermedad o como un impedimento, ¿no? Y después de entender eso, digamos, pude hacer mías las palabras de Pablo, ¿no? De que ahora de buena gana me voy a gloriar de mis debilidades, ahora con ganas voy a dejar que Dios obre en mis debilidades porque es la única forma en la que su poder se manifiesta realmente, ¿no? Y después de ver eso dije, wow, la verdad que sí, por más que a veces volvamos a la iglesia con una necesidad o con algo, la necesidad más importante es en el corazón, ¿no? Tiene que de vuelta hacer un clic en el corazón de decir, vine por esto, pero me quedo por algo distinto. Me quedo porque me encontré con un Dios que se hace fuerte en mí, con un Dios que me ama, ¿no? Porque milagros o señales todos podemos recibir. Fueron 10 los leprosos y uno solo volvió a Cristo después de ser sanado, ¿no? El punto es permanecer en Él a pesar de que no ver nada. Pero al mismo tiempo, eso no impide que Dios después, pasado más tiempo, habiendo uno después permanecido en eso y dejando que el poder de Dios se vaya siendo fuerte en uno de a poco y transformándolo a uno de a poco, eso no quiere decir que después de eso Dios no agarre, te dé una cachetada y te siga sorprendiendo en un buen sentido, ¿no? Nunca uno termina de conocerlo a Dios, de vuelta digo eso, y a veces Dios también tiene que romper los preconceptos que uno va formando de Él para seguir revelándose. Entonces, es como eso, ¿no? Un cambio de corazón que te lleva a una convicción profunda que se sostiene a pesar de las dificultades por las que pasamos, ¿no? Pero que al mismo tiempo no se queda solo en eso, sino que tener una actitud de humildad que permita decir, ¿sabes qué, Dios? Esto es así, pero igual voy a dejar que vos me sigas sorprendiendo y que vos sigas haciendo lo que vos haces mejor. De nuevo es como que se me vienen muchas preguntas para hacerte, porque la verdad que de todo lo que decís se pueden sacar muchas ideas, muchos conceptos y también muchas preguntas, ¿no? Pero algo que llevándolo a otro plano me parece importante remarcar o resaltar es esto de que vos decías que muchas veces uno va buscando algo de Dios, pero a lo que Dios en realidad le importa es cambiar nuestro corazón. Y la forma en la que vos lo decías y explicabas me parecía súper importante porque creo que muchas veces como personas, en especial a veces cuando somos jóvenes o chicos, estamos o esperando a crecer o esperando a terminar la facultad o terminar la secundaria para empezar a vivir o para empezar a servir o para empezar a hacer algo. Y en realidad todo eso puede empezar mucho antes cuando entendemos esto que vos explicabas, que en realidad uno a veces se acerca a Dios buscando algo y en realidad lo que Dios quiere es nuestro corazón y cambiar nuestro corazón y habitar en eso, ¿no? Entonces, tal vez preguntarte o pedirte, como para ir cerrando esta parte de la entrevista, como qué palabra de ánimo con esto de tu experiencia podrías darle a un adolescente o a un joven que por ahí está escuchando esta entrevista y está esperando para estar listo o para estar completamente sano o para estar en tal punto de su vida para empezar a vivir una vida plena con Dios? Bien, en principio repito dos de los versículos que fui mencionando, ¿no? Ese versículo de Eclesiastés que dice que si esperamos el tiempo perfecto, nos vamos a quedar sin hacer nada, ¿no? Y después de decir esto, ¿no? El poder de Dios se va a perfeccionar aunque vos no seas perfecto todavía, si vos lo dejás, ¿no? Y con esos dos versículos de base y sumando un versículo que es bastante conocido, que es
que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido, ¿no? Pero para dar el consejo quiero hacer hincapié en la primera palabra de este versículo, el busquemos, ¿no? De vuelta. Lo importante es, como decías bien vos, es el estado del corazón de uno, ¿no? La actitud de uno, y nuestra actitud tiene que ser de búsqueda constante, ¿no? Y como yo siempre digo, la vida cristiana es un camino, la vida cristiana es ir avanzando y avanzando, y mientras Dios va a tu lado y te va perfeccionando constantemente, ¿no? Pero enfocando a través de esta idea, ¿no? Enfocando que buscamos a Dios, pero o sea, pero no necesariamente quiere decir que lo vayamos a alcanzar. El versículo no dice, van a alcanzar la justicia y cuando encuentren la justicia van a encontrar todo lo demás. No. Lo que está diciendo es, en la búsqueda, en el camino, van a encontrar todo lo demás, ¿no? Y tenemos que empezar a tener esa actitud, ¿no? Actitud, diría algunos autores, actitud de peregrino que va en búsqueda de una patria que le pertenece pero que todavía no alcanzó, ¿no? Entonces, y el buscar, por más que que no necesitemos hacer cosas para ser salvos, ¿no? Eso ya es algo que de las primeras cosas que uno entiende, ¿no? Pero el buscar va a implicar hacer. El buscar a Dios va a implicar servir. El buscar a Dios va a implicar que en ese camino, en esa búsqueda, vas a tener a gente al lado. Y esa gente al lado también va a ser la que Dios va a terminar usando para impulsarte y hacer que todas las demás cosas vengan por añadidura, ¿no? Y tenemos que tener esa actitud, ¿no? Esa actitud de un inconformismo, ¿no? De un inconformismo santo, diría. Decir, voy a buscar a Dios, voy a buscar la justicia, voy a buscar hacer algo que me supere a mí. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que Dios se va a mover en serio. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y porque si me quedo no voy a hacer nada, no voy a avanzar. Y también a veces pensamos que tenemos que ser perfectos para poder servir, que tenemos que ser perfectos para estar en las cosas de Dios. Y la verdad que no. La verdad que una de las formas en las que entiendo que somos y que una de las cosas en las que, mejor dicho, fuimos llamados a hacer es ser traductores del corazón de Dios, ¿no? Como David, pero porque la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿por qué dice eso? ¿Porque David no se equivocaba? No, porque David conectó con el corazón de Dios en un principio y tenía la actitud correcta en todo tiempo. Él tenía una actitud de búsqueda, tenía una actitud de no quedarse con lo que ya conocía y eso fue lo que llevó a David a que se arrepienta, eso fue lo que llevó a David a que escriba los salmos, ¿no? ¿Por qué? Porque era como una hoja toda manchada con un mensaje que que capaz que decís esto no se entiende nada, ¿no? La vida de David, pero verdaderamente enganchaba con el sentido y lo que Dios quería para él. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Podemos estar enmendados y parece un desastre, pero si conectamos con el sentido de lo que Dios nos quiere decir y lo que Él quiere que transmitamos y vivamos, buscándolo a Él va a ir obrando. Él va a ir obrando. Excelente, Martins. Creo que algunas entrevistas son para sentarse y escuchar y disfrutar y alegrarnos con lo que Dios hace en la vida de las personas, y otras entrevistas son para tomar nota. Creo que esta es una de esas entrevistas. Así que bueno, en primer lugar agradecerte, Martins, por este tiempo, y en segundo vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es nuestro ping-pong. Así que voy a empezar pidiéndote, Martins, que nos cuentes un libro que te haya marcado, un libro que te guste mucho, que le recomendás a todo el mundo.
Y como me gusta hacer, es como el espacio publicitario, ¿no? Es la parte de los libros para mí, de todas las entrevistas, así que voy a aprovechar para recomendar un autor y voy a recomendar 3 libros de ese autor, y que yo diría que son todos 3 libros que todo cristiano tiene que leer, y C.S. Lewis, el escritor de Narnia, ¿no? Y los 3 libros que quiero recomendar son Mero Cristianismo, que, bueno, como dije, soy una persona crítica, y acá tenemos otra persona crítica, otra persona escéptica que está explicando su razonamiento de cómo llegó a conocer a Dios, y al mismo tiempo presentando una base muy simple, en la que en el 90% de las cosas uno coincide, pero al mismo tiempo lo desafía a uno a pensar, ¿no? De decir, si es tan claro esto, ¿por qué siempre damos vuelta con otras cosas? Con otras cosas, ¿no? El segundo también de Lewis es Cartas del Diablo a su sobrino, que también es un libro que todos los años estoy tratando de leer, porque nos plantea, ¿no? Así como un demonio, ¿no? No es algo realista, o capaz que sí, uno no entra en esas cosas tanto, ¿no? A veces, pero explica como el funcionamiento del infierno, y con un mensaje muy claro, que al diablo no le importa si vos sos la peor de las basuras. A él lo único que le importa es que no conozcamos a Dios, ¿no? Y el tercero de los libros que completa como esta gran trilogía, para mí, es El Gran Divorcio. Un retrato del corazón humano, ¿no? Y es como plantea el que, de vuelta, podemos ser perfectos, pero como decía, a Dios a veces no le importa eso, sino lo que a Dios le importa es que nuestro corazón esté en el lugar correcto, como el corazón de David, y que nuestro corazón conecte con Él, y que podamos llevar su mensaje y hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? A pesar de todas las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está en el lugar correcto, Dios sigue obrando. Así que aproveché en esto. Las otras preguntas las contesto cortas del ping pong, pero esta es mi favorita, así que sabías que seguro suponías que iba a hablar un poquito. Seguro que ya la tenías planeada, pensada y estudiada. Así que gracias por todas las recomendaciones. La verdad son 3 libros que tengo pendientes. No, Mero Cristianismo lo leí. Bueno, seguimos con el ping-pong. Una serie que nos recomiendes. Serie. A ver, veo bastantes series, antes veía más. O sea. Y ahora parece que es todo re serio, pero ahora es cuando salto con algunas pavadas, pero me gustan, no sé, series de superhéroes, no sé, recomiendo Daredevil, Agents of Shield, cosas pavadas, diría, en comparación a capaz la seriedad que mantuve en el resto de la entrevista, ¿no? Y por fuera de este universo superheroico, Brooklyn Nine-Nine, así para si alguien quiere ver algo más de comedia. Y una película. Película. Voy a decir una de las películas que me hizo probar una materia de la facultad, entonces que la reanalicé, y termino diciendo que está buena, ¿no? Infiltrado en el Ku Klux Klan. O en inglés, Black Klansman. Está buena, es seria, pero tiene como sus toques de comedia y su humor bastante negro. Como me gusta el humor, digamos. Excelente, Martín. Muchas gracias por las recomendaciones y por este tiempo. La verdad, creo que fue un tiempo muy valioso donde no solo aprendemos y te conocemos, sino que también somos desafiados a conocer más a Dios y conocer más su persona de una manera más personal. Así que bueno, muchas gracias, Martín, por este tiempo. Gracias a vos por todas las preguntas, y a los que nos están escuchando, los invitamos a escuchar la próxima entrevista, que ahora voy a ser yo el que esté entrevistando a Pau. Así que
Nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos hayas disfrutado de esta conversación tanto como nosotros la disfrutamos. Si aprendiste algo, si te inspiró o desafió, queremos leerte y escucharte. Podés dejarnos tu comentario, sugerencia o compartirnos también de algún tema que te gustaría que hablemos más adelante. Nos vemos en los próximos episodios de Historias de Vida.